Nuestra lección, nuestra exhortación en esta mañana es esfuerzo y valor en la vida cristiana. Esfuerzo y valor en la vida cristiana. Y vamos a hacer una lectura en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos del 6 al versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Dice la escritura: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué capítulo 1, versículo, ahora del versículo 8 y versículo 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este es el texto que estaremos utilizando para el sermón de esta mañana. Es esfuerzo y valor en la vida cristiana. Pero alguien puede preguntar, ¿esto está en el Antiguo Testamento? ¿Cómo nos ayuda esto que está diciendo Josué, o que le dicen a Josué que haga? Cuando leemos la carta a los Romanos en el capítulo 15 y versículo 4, leemos allí que todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces vamos a mirar aquí esta enseñanza que está que está de Josué, y que el apóstol Pablo nos dice que hay una enseñanza para nosotros. Cuando leemos el versículo 6, regresando a Josué, le dice: esfuérzate y sé valiente. Bueno, el antecedente es que Moisés ya había muerto y murió a la entrada de la tierra prometida. Dios no le permitió entrar y él lo sepultó, pero alguien tenía que tomar el liderazgo, alguien tenía que guiar a ese pueblo, y en este caso es Josué. Josué es uno de los dos varones mayores de 20 años que salieron de Egipto, que únicamente ellos entraron a la tierra prometida, mayores de 20 años, ¿ok? Solamente Josué y Caleb, como lo comentó un hermano en la clase que tuvimos esta mañana, ¿verdad? ¿Por qué entró Josué? Bueno, porque él fue fiel a Dios, ¿verdad? Moisés murió y entonces Dios llama a Josué para que sea el líder y para que reparta la tierra, de acuerdo con el versículo 6. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahora, si nos fijamos en las palabras que están escritas ahí, todos los primeros versículos, y miramos la seguridad con la que Dios le dice estas cosas a Josué: entra y posee la tierra.
no le menciona a ver si puedes tomarla, no. Moisés y Josué sabrían que Dios los iba a introducir en la tierra. Y ellos van a acatar, Moisés acató siempre las órdenes de Dios, excepto que tuvo ahí un pequeño desliz y por lo cual no se le permitió entrar en la tierra. Pero Josué, que fue un compañero fiel de Moisés, Dios lo escogió para que él hiciera ese trabajo. Va a introducir al pueblo y miraremos 3 asuntos de esta lección. El primero es ser valiente, ser valiente. La valentía no siempre es ausencia de miedo, ¿verdad?, sino que es la disposición a actuar a pesar del miedo que podamos tener. Es una decisión que tomamos, ¿verdad? Es una decisión que toma el hombre, ¿verdad? El salmista David, allá en el Salmo 27 y versículo 1, él escribe: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? De nadie. Si Jehová es su Dios y es su luz, ¿verdad?, ¿de quién va a temer? De nadie. Dice él, hablando de Jehová, él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Pablo después va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con logros, no solamente los materiales, los físicos, ¿verdad?, sino los espirituales, los que tienen que ver con con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿A cuál vida y a cuál piedad? ¿O qué es la vida y qué es la piedad? Bueno, la vida que viene de Dios, ¿verdad? Y si viene de Dios, ¿verdad?, entonces vamos a ser victoriosos. Entonces, Dios insta a Josué a que sea valiente, ¿verdad? No que no vaya a tener miedo, a lo mejor puede tener miedo, ¿verdad?, pero la valentía es la disposición que hay en la persona para actuar, como cristianos, ¿verdad?, también tenemos o somos llamados también a ser valientes. Esa es la enseñanza. Allá en tiempos de Josué es material, es físico, es palpable, es que se ve, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento es subjetivo, es espiritual, ¿verdad? Tenemos que ser valientes en nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe? Bueno, creer en Jesucristo, lo que Él vino a hacer en este mundo, ¿verdad?, para que nosotros pudiésemos entrar en la vida eterna, ¿verdad? Y tenemos que permanecer con valentía, ¿verdad? Ser valientes en todas las cosas, darle la prioridad siempre a Dios. En muchas ocasiones fallamos en esto, le damos prioridad a las cosas materiales, a los familiares, a los amigos, amistades o lo que sea, y en lugar de cumplir con las cosas de Dios, nos sentimos que tenemos un compromiso con alguien, ¿verdad?, y que es ineludible, pero estamos en error, ¿verdad? Si Josué no hubiera sido consciente de que todo lo que él había sido hasta ese momento viniera de Dios, pues a lo mejor se hubiera regresado o no hubiera aceptado ser el guía, ser el líder del pueblo de Israel para que poseyera la tierra. Nosotros, cuando oímos el Evangelio, cuando nos dimos cuenta de nuestra situación delante de Dios,
Y miramos, como dice Santiago, que la Biblia es como un espejo que nos dice cómo somos, pero nos dice cómo podemos ser. Y si nosotros no tenemos valentía, le damos o le echamos el esfuerzo en nuestro y valor en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Pues vamos a ser muy débiles en ello, ¿verdad? Entonces, ser valiente, ¿verdad? Ser valiente. Como cristianos somos llamados a ser valientes. Valientes a compartir el Evangelio, ¿verdad? Mateo capítulo 28 y versículo del 18 en delante, ¿verdad? Dice la escritura ahí, el Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego viene el mandamiento para todas las generaciones que van a venir en delante, ¿verdad? Primeramente los apóstoles y luego la iglesia que sería establecida tiempo después en aquel Pentecostés, ¿verdad? Él les dice: hagan discípulos en todas las naciones, ¿verdad? Bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y luego exhorta o nos manda, más que exhortación, es un mandamiento: enséñenles las cosas que yo os he mandado. Y la gran promesa, una promesa que nos debe de llenar de confianza en nuestro cristianismo, en nuestra vida cristiana, para poder hacer el esfuerzo de servirle a Dios. Y he aquí es la promesa: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Dios estuvo con el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, de la esclavitud. Recordemos nosotros cómo estaba en aquella columna como de fuego por la noche y en aquella columna como de nube durante el día. Constantemente Dios estaba guiando al pueblo. Bueno, es una enseñanza que nos dice que Cristo está así día tras día con nosotros desde que le aceptamos. Y debemos de confiar que Él nos va a fortalecer para seguir, para soportar las pruebas que puedan venir. Vamos a tener enfermedades, vamos a morir y vamos a causar dolor con nuestra muerte a nuestros seres queridos, ¿verdad? O nuestros seres queridos nos van a causar dolor, una tribulación, ¿verdad? Pero sabemos que si permanecimos con esfuerzo y con valor en el cristianismo, hay un lugar mejor. Esta semana una hermana muy amada de nosotros que conocimos desde hace más de, pues, no sé, 50 años a lo mejor, falleció, ¿verdad? Falleció. Y pues la familia, su esposo, sus 3 hijos, ¿verdad? Pues estaban deshechos, ¿verdad? Pero estaban fuertes, no manifestaban ese lloro de angustia, no, sino ese lloro nada más de que ahora está mejor. Así que vamos a tener pruebas en nuestra vida, pero debemos de esforzarnos y ser valientes en esa vida cristiana que Él nos da. Segundo asunto es la fuente de la valentía. ¿De dónde viene la valentía? Recordemos, el primer asunto es ser valiente. El segundo asunto es la fuente de la valentía. Y en el versículo 7 de nuestro texto, Josué 1:7, dice la escritura: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hazlo conforme a eso. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, ¿de dónde iba a venir esa valentía de Josué y también esa valentía para el pueblo? Vendría de Dios, siempre y cuando ellos hicieran o cumplieran la voluntad de Dios. Si ustedes han leído el libro de Josué, ¿verdad?
Recordarán cómo el pueblo entró y conquistó la primera ciudad, que era Jericó, que prácticamente era la llave que abría para la conquista de la tierra de Canaán para el pueblo de Israel. Sin embargo, en la siguiente ciudad hubo alguien que prevaricó, es decir, que faltó a sabiendas de su responsabilidad contra Dios. Codició algo de lo que habían ellos, tenían la orden, ¿verdad?, de no quedarse con nada, de dedicarlo todo a Dios. Pero este hombre, ¿verdad?, codició y fue y agarró varias cosas y las escondió. Y luego Dios ya no les hizo, no estuvo con ellos, ya no les prosperó. Y entonces fueron semi-derrotados y ahí están llorando y pues ¿qué está pasando? Y oran a Dios y Dios les dice es que hay un anatema en el pueblo. Y indagan y encuentran a Acán, ¿verdad? Y Dios ya le había juzgado, cumple la sentencia y entonces siguen ellos prosperando en su conquista. Así es que la fuente de la valentía está en hacer la voluntad de Dios. Notemos, esto es importante, ¿verdad? Aunque aquí es algo físico, ¿verdad? Es importante porque para nosotros es una valentía espiritual. Debemos de ser fieles. No debemos de ser como Acán, ¿verdad? No debemos de apartarnos, ¿verdad?, por algo que nos atrae, ¿verdad? Prioridad, Dios. Dios va a prosperar el camino. Miren lo que dice al final de este versículo 7. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todas las cosas que emprendas, ¿verdad? Entonces, la valentía de Josué se basó en la obediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y también en su confianza y en la promesa que Dios les iba a prosperar. El Señor Jesucristo ha dicho, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le está diciendo esto? A todos aquellos que han obedecido el Evangelio. Que han obedecido el Evangelio y que permanecen fieles. Entonces, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alguien probablemente nos vaya mal en algunas cosas materiales, ¿verdad? Y a lo mejor alguien se puede hasta burlar. Dice, pues no quieres, que Dios está contigo, no que Dios te va a proteger. Como el hermano Wally en su clase hablaba de las bendiciones espirituales, pero están en Cristo, ¿verdad? Dice ahí Efesios capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Nada más ahí están las bendiciones espirituales, que al final de cuentas es lo más valioso para el cristiano. En las cosas que logremos, la riqueza que podamos acumular en nuestra vida, se va a quedar allí, aquí en la tierra. No nos vamos a llevar nada, si es que logramos acumular algo de riqueza, ¿verdad? Pero las bendiciones espirituales, esas, todas son nuestras. Todas son nuestras. Y el hermano hablaba, la primera riqueza espiritual, ¿verdad?, que tenemos es el perdón de pecados, que es lo que separa al hombre de Dios, el perdón de pecados. Y de ahí en más, pues siguen muchas cosas que pertenecen a esa vida y a esa piedad. Entonces, nosotros como cristianos nos basamos en la fe en Jesucristo, en su obra que Él hizo, en la obra de redención que Él hizo. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1 y versículo 17, escribiendo él a
a la iglesia que se encuentra allá en el Ponto, Bitinia, Asia, Capadocia, etcétera, ¿verdad? Allá, 1 Pedro 1:1, ¿verdad? Pero en el versículo 17 leemos: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga toda nuestra obra, condúcete con temor todo el tiempo de tu peregrinación, es decir, toda nuestra vida, ¿verdad? Y si le preguntáramos a Pedro, ¿por qué debemos de conducirnos así? Y luego Pedro nos dice en el versículo 18, ¿verdad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con materiales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces, por eso es que nosotros debemos basamos nuestra fe en Jesucristo, por la obra de redención que Él hizo, por todo lo que Él sufrió por nosotros. Nosotros no podíamos pagar la deuda de pecado que nos apartaba de Dios. Nunca, viviendo 1000 vidas o las vidas que fueran, nunca pudiéramos pagar esa deuda. Por eso hay una enseñanza allí, una parábola que un hombre que le debía, quién sabe, no sé cuánta, era una fortuna, ¿verdad? Porque por varios años, a lo mejor cientos de años, no podría pagar esa persona. Y sin embargo, ¿verdad?, le rogó a su deudor, ¿verdad? Y al que le debía le perdonó. Bueno, así fue la deuda con nosotros. Nosotros en muchas vidas nunca pudiéramos pagar lo que Dios necesitaba para dejarnos libres de la deuda. Nunca. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Aunque allí al principio dice Dios amó al mundo, la gente malinterpreta quizás este texto, ¿verdad? Y pues, ahí dice que Dios me amó, pero la palabra está escrita para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para los hijos de Dios. Ahí estoy diciendo Juan 3:16, pero si nos vamos a el capítulo 1 y versículo 11 de Juan, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dio el poder, nos dio la autoridad para ser hijos de Él. Fuimos regenerados, fuimos recreados. Así que eso es lo que nosotros tenemos que mirar: la fe en Jesucristo, en su promesa, ¿verdad?, de que Cristo va a estar con nosotros, que ya la mencioné dos veces, ¿verdad? Mateo capítulo 28 y versículo 20, ¿verdad? Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? El apóstol Juan, escribiendo su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 11, nos dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y lo dice: y esta vida está en Jesús, está en Cristo. Así que los que no están en Cristo no tienen ese testimonio de Dios. Nosotros tenemos ese testimonio de Dios. 1 Juan capítulo 5 versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en Jesús, en Cristo. La palabra de Dios nos enseña que la valentía viene de la fe y la confianza en Dios, ¿verdad? Por eso encontramos hermanos tan dedicados, ¿verdad?, que son muy valientes y están siempre
en las cosas materiales, sirviendo a los hermanos, ¿verdad? Y sirviendo a Dios principalmente, porque Dios es la prioridad. Pero en Romanos capítulo 15 y versículo 13 leemos: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros recibimos el don del Espíritu Santo cuando somos bautizados, es decir, cuando fuimos regenerados. Recuerden lo que el apóstol Pedro les dijo allá en Pentecostés, aquellos judíos que se dieron cuenta el grande pecado que habían hecho de haber matado al Hijo de Dios. Y ellos se dan cuenta y preguntan, Hechos 2:37, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38, Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Allí es donde ese Espíritu Santo, ¿verdad? Esa esperanza por el poder de recibir el don o el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Asunto número 3. Hemos visto, hay que ser valiente. Miramos la fuente de la valentía y la aplicación en la vida cristiana en el versículo 8 de nuestro texto o de nuestra lectura, Josué capítulo 1 y versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le está diciendo a José: si estás conmigo, si sigues mi ley, vas a entrar y conquistar la tierra y la vas a repartir. Bueno, pero para nosotros en lo espiritual, si obedecemos el Evangelio, es decir, si oímos el Evangelio, lo creemos, ¿verdad? Hay mucha gente que oye el Evangelio y que lo cree, pero ahí se queda, ¿sí? Además de creer el Evangelio, creer ese mensaje, hay que creer en Jesucristo. Sí, hay mucha gente que oye, que cree el mensaje y que cree en Jesucristo, pero allí se queda. Todavía hay más, ¿verdad? Como es un proceso, como decía el hermano en su casa, ¿verdad? Después de aceptar a Jesucristo, que su divinidad, es decir, que Él es el Hijo de Dios, confesándole, ¿verdad? Debemos de arrepentirnos. Al arrepentirnos, morimos al pecado y somos sepultados en agua, es decir, somos bautizados. La palabra bautismo, recuerden, significa sepultura, ¿verdad? La palabra bautismo significa introducir algo, en este caso, en el agua, que lo cubra todo, que lo cubra. El hermano mencionó en su clase a Naamán, ¿verdad? Y le dice el siervo del profeta: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Y el hombre aquel se enojó y él creía que las aguas eran las milagrosas. Y él dice: no hay mejores aguas allá en Damasco. El río Farfán, y no me acuerdo el nombre del otro río, ¿no son mejores que esta agua? ¿Por qué en este río me voy a sumergir? Él está dando, entendiendo que la agua es lo que lo va a curar de su lepra. Pero no es así, ¿verdad? La cura de su lepra, ¿verdad?, era la obediencia a lo que la palabra de Dios, mandada por el profeta, él debería de hacer. Y se va enojado, pero los siervos que van con él, la comitiva que va con él, le dice: si el profeta te hubiera pedido una cosa más difícil, ¿no la harías? ¿Cuánto más
sumérgete en el río. Y aquel hombre dice, bueno, y se sumerge las 7 veces. Y al salir de la 7ª vez, ¿verdad? Dice la escritura allá en Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿verdad? Desde el 1 hasta, como allá por el versículo 17 me parece, dice, su carne se volvió como la de un niño, ¿verdad? Y cuando miramos nosotros a un bebé, ¿verdad? Tan bonita la carne de los bebés, ¿verdad? Y luego después pues se va bajando, ¿verdad? Y llega, ¿verdad? Pues así como a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero dice, la obediencia es lo que hizo que Naamán fuese curado de su lepra. La obediencia al evangelio, el ser bautizado, el ser sumergido, el agua no hace milagros en la persona que es sumergida en el agua, ¿no? Es la obediencia, es la palabra de Dios que dice sumérgelo, bautízalo, húndelo ahí, zambúllelo, ¿verdad? Y entonces los pecados son quitados. Algo tan simple como creer el mensaje, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepentirnos y obedecerlo, y luego permanecer firmes, fieles, ¿verdad? Así que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos da esa valentía, ¿verdad? Tenemos entonces la aplicación en la vida cristiana, ¿verdad? José tiene ese compromiso, ¿verdad?, de estudiar, de inquirir la ley y enseñarla, ¿verdad? Como dice allí en el versículo 8, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Recuerdan ustedes al sumo sacerdote Esdras cuando regresó del exilio, cuando regresó de la esclavitud que les fue permitido al pueblo regresar y construir el templo allí en Jerusalén? Allí en el capítulo 10 de Esdras y versículo 7 dice, leemos ahí, les voy a decir las palabras más o menos. Y Esdras preparó su corazón para inquirir la ley de Dios, para vivirla y para enseñarla. Entonces es lo que Dios le dice a Josué que haga. Día y noche vas a meditar, ¿verdad?, para que hagas conforme a lo que está escrito ahí, para que la vivas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? La aplicación para nosotros hoy, este mensaje que le fue dado a Josué, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que inquirir el evangelio, ¿verdad?, toda la Biblia, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo dice en Juan 5:39, ¿verdad?, que busques, que guardes la ley, ¿verdad?, que investigues, ¿verdad?, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, ¿verdad?, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué escrituras está hablando el Señor a los apóstoles, a los judíos? Está hablando del Antiguo Testamento. Todavía no se encuentra, no hay el Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesucristo, eso vino ya unos 10, 15 años después, empezó a venir por pausas los libros del Nuevo Testamento. Y mientras Dios utilizaba a las personas para predicar el Evangelio, para hacer señales, para que la gente que lo oyera, aquellas gentes que traían mensaje, aceptaran a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo obedecieran. Entonces, nuestro Señor Jesucristo quiere que investiguemos, quiere que leamos las Escrituras. Por supuesto que en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, está ya lo que nosotros debemos de seguir. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16
y 17, ¿verdad? Leemos allí, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y luego dice, y es útil para enseñar, ¿verdad? Para enseñar. Y si nos quedáramos allí para enseñar, ¿verdad? ¿Qué nos va a enseñar? Nos va a enseñar acerca de la palabra divina, de los planes divinos, de la iglesia, de su organización, de su salvación. Nos va a enseñar todo eso, ¿verdad? No, pero cuando nomás leemos toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Y luego viene el propósito, para que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces cuando leemos nosotros, o cuando leemos esto de Josué, ¿verdad? Y lo miramos, cómo lo aplicamos en el Nuevo Testamento, pues aquí está la aplicación, ¿verdad? Tenemos que vivir, ¿verdad? Tenemos que ser valientes, sabiendo que nuestra valentía viene de la obediencia y de la confianza que tenemos en la palabra de Dios, y que todo ese aprendizaje, esa confianza, esa palabra de Dios, lo apliquemos en la vida cristiana y nuestro camino como cristianos va a ser prosperado. Está hablando del camino como cristiano, no está hablando de nuestra vida en el mundo, para que diferenciemos, ¿verdad? Oímos a muchos religiosos, ¿verdad?, que desafortunadamente no han seguido lo que está en las escrituras, ¿verdad? Se preguntan, ¿cómo te va, hermano? Y dicen, bendecido, hermano, bendecido, pero no sé si estén diciendo bendecido físicamente o espiritualmente. Espiritualmente solamente en Cristo. Bendecido en el mundo, todo el mundo, dijo el hermano hace rato en su clase también, ¿verdad? Las bendiciones materiales vienen para todos, en el Sermón del Monte, Mateo 5 y versículo 47, me parece, ¿verdad? Dice la escritura allí, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y que la lluvia caiga sobre justos e injustos, ¿verdad? Y los justos y los injustos recogen cosecha, y a veces quizás los injustos recogen más cosecha que los justos, pero lo que importa, ¿verdad?, es las bendiciones espirituales. Por eso en el capítulo 6 también del Sermón del Monte, en el versículo 33 o 34, ¿verdad?, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas? Las que necesitamos en este mundo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos 3 cosas básicas: vestido, comida y un lugar donde dormir. Es lo que más necesitamos. Lo demás ya son lujos. Pero ¿cuántas personas no tienen comida? ¿Cuántas personas no tienen vestido? ¿Cuántas personas no tienen un lugar? Si ustedes han visto en las ciudades grandes, los círculos de miseria, ¿verdad?, gente que se queda aquí mismo en McAllen, ¿verdad?, yo he visto, ¿verdad?, gente que se queda en los puentes, ¿verdad?, que se meten allá en los pasos a desnivel, la mero arriba, ¿verdad?, allí duermen porque no tienen un lugar. Y el hombre necesita solamente estas 3. Y dice, por eso el Señor Jesucristo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Al cristiano no le debe de faltar ni qué comer, ni qué vestir, ni dónde dormir. Pero busque primero el reino de Dios, porque aquí estamos de paso. La vida viene y se va muy rápido. 70, 80, 90 años, ¿verdad? 91 años acaba de cumplir casi una tía por parte de mi esposa, ¿verdad? 91 años, y la vimos el viernes, ¿verdad? Y bien
consciente de todo, ¿verdad? Y ¿cómo es eso, ¿verdad? Es una cristiana, ¿verdad?, que ha permanecido fiel. Debemos entonces de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, todo lo que dice aquí de Josué lo debemos de aplicar. Debemos de aplicar en nuestra vida de cada día. Como conclusión, ¿verdad?, la vida cristiana siempre va a requerir esfuerzo y valentía. ¿En dónde? En nuestra fe, en nuestra misión, cuando evangelicemos, cuando hablemos a alguien del evangelio, cuando mira las buenas nuevas. La fuente de valentía está en nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra confianza está en la promesa de que Él está con nosotros, para que podamos tener la corona de justicia. La invitación es la palabra de Dios, pero vamos a cantar un himno. Vamos a entonar el número 90, hermanos. Número 90. Cuando andemos con Dios. 90. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él reinaremos allá. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjugó, proclamarle debemos doquier. Gozarás del amor de tu Rey y Señor, si obediente le quieres tú ser. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. No podremos probar sus delicias sin par, si seguimos mundano el placer. Obtendremos su amor y el divino favor, si sus leyes queremos hacer. Obedecer cumple a nuestro deber. Si queréis ser felices, debes obedecer. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Amado Padre Celestial que moras en los cielos, gracias Padre Celestial, seguimos dándote siempre gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos concedes, por esta lección, este mensaje tuyo, Padre, de tu palabra,
que tú, Señor, nos pides que seamos valientes en obediencia, que seamos valientes en nuestra fe, que seamos valientes en servirte, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que ahí encontraremos tu palabra para dirigirnos, que nunca nos dejarás solos, Padre Celestial, y siempre estarás con tus hijos. Gracias, Padre, porque tu Hijo amado fue valiente, vino a este mundo, se despojó de la gloria que tenía, vino y dio su vida, murió, resucitó, y por medio de él tenemos la redención, el perdón de pecados. Ayúdenos, Padre Celestial, a llevar este mensaje, que es necesario, Señor, ser obedientes, obedecer tu ley, tu palabra, Señor, para poder alcanzar la salvación en tu Hijo amado. Gracias, Padre, por tu gracia, tu amor, tu misericordia. Ahora te pedimos que sigas con nosotros en este día, Señor, alabándote y glorificándote. Todo te lo pidamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.